La Rinconada también es conocida como la ciudad sin ley de Perú. Ahí es como quien dicen es la ley del pueblo. Estas son el tipo de advertencias que se ponen en la ciudad, en la Rinconada, así bien random por las calles. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar sobre el lugar que la agencia de viaje me recomendó no ir por mi propia seguridad. Así como lo escuchan, hay lugares a los que se me ha recomendado no ir porque a lo mejor no es un territorio que pueda llegar a ser seguro para la mujer. Quiero que sepan que todo lo que les voy a contar es lo que me han dicho, son recomendaciones que me han hecho. A mí realmente no me consta más allá de una noticia o algo que tú puedas llegar a ver en internet, porque simplemente yo no estuve ahí porque decidí tomar el consejo de estar, mira mi vida, quietecita, a salvo. Eso de andarle rascando los huevos al tigre, mira, yo prefiero no. Yo prefiero me quedo aquí quietecita, tranquilita, no pasa nada. Antes de empezar a contarte todo esto, quiero dejarte algo muy claro, porque yo sé que me pueden sacar de contexto, bebé. Para los que no saben, mi novio y yo nos dedicamos a viajar por el mundo y a crear contenido para las redes sociales. Que yo les cuente a ustedes que hay ciertos destinos a los que yo no puedo ir, no significa que yo soy como un chicle en un zapato y yo voy a donde vas tú. No, chama, no funciona así, ¿ok? Cada quien tiene su vida, cada quien tiene su espacio. Sí, nosotros somos pareja, vivimos juntos, pero de repente yo tengo planes porque, por ejemplo, a mí me hacía demasiada ilusión venir a Perú y dio la casualidad que justo en esa fecha él no podía venir conmigo porque le salió un muy buen video en Japón, pero luego pasaron 2-3 semanas y nos encontramos acá. Entonces, mira, te lo digo porque no quiero parecer intensa, ¿viste? Porque no lo soy, chama. Mi novio sabía perfectamente que yo estaba planificando desde hace 4 o 5 meses un viaje para venir a Perú y me dijo, mi vida, no hay problema, yo te puedo alcanzar tal día, nos vemos en Perú y grabamos un par de cositas más, porque a él se le ocurrió la brillante idea de hacer un reportaje de La Rinconada. La Rinconada también es conocida como la ciudad sin ley de Perú. Ahí es como quien dicen es la ley del pueblo. De verdad que de La Rinconada se han escuchado cosas muy turbias como trata de blancas, secuestros, asesinatos. Todo básicamente es porque en esa ciudad está muy cerca de una mina de oro. Y al estar cerca de una mina de oro, obviamente van a existir una especie de estilo de bandos o de mafias. Hago una pausa porque a lo mejor si tú vives en La Rinconada y sientes que yo estoy exagerando algo, que sepas que yo les estoy contando la advertencia que a mí me pusieron sobre este lugar para las mujeres. Si me estoy equivocando en algo, por favor déjalo en los comentarios, corrígeme, porque pues siempre es bueno saber algo nuevo. Cosas muy turbias suceden y han sucedido en ese lugar y es por esto que la agencia de viaje, cuando nosotros le dijimos, oye, queremos ir a grabar ahí, a ver cómo nos ayudas con un transporte y tal y qué sé yo, se quedaron como que creo que no es buena idea, bello. Y pues la verdad a mí cuando me hacen ese tipo de recomendaciones yo las tomo, bebé. ¿Para qué uno se pone en un riesgo innecesario? Primero, no son tus tierras. Segundo, no conoces. Tercero, si hay tantas noticias de cosas tan feas que suceden ahí, ¿para qué vas a meterte a un lugar así? Diría mi abuela, el que no toma consejos no llega a viejo, bebé. Y yo, vaya que sí voy a llegar. Estas son el tipo de advertencias que se ponen en la ciudad, en La Rinconada, así bien random por las calles, nada más para que se hagan una idea de las cosas que suceden ahí. O sea, cuelgan una especie como de cuerpo, como que mira, esto es lo que te va a pasar si te metes conmigo o si haces algo malo, si robas o lo que sea. Así es como la gente soluciona los problemas en esa ciudad. Pero bueno, si ustedes quieren tener una idea más clara de qué es La Rinconada, qué sucede en La Rinconada, vayan al canal del Flaco, Luisito Comunica, y vean ese reportaje y creo que así van a tener tal vez una idea más clara de por qué me recomendaron no ir ahí. Ahora, esto no ha pasado solamente aquí en Perú, ha pasado en varios lugares, en varios países. Por ejemplo, cuando estábamos en Pakistán, sí nos dijeron, hay lugares a los que Ari no puede ir. ¿Por qué? Porque es mujer y hay mercados que son exclusivamente para hombres y otros que son exclusivamente para las mujeres. Y si ella quiere ir al mercado de hombres, tiene que ir completamente tapada. O sea, yo no podía mostrar mi cabello, tenía que usar un hijab. De hecho, hasta me regañaron porque traía un jeans como un poquito roto. Yo no creí que se te viera la rodilla
rodilla tuviera algo de malo. Incluso me puse suéter, no se me veía nada de mi cuerpo. Mi único error fue que mi jeans tenía un hueco en la rodilla y ya por eso el guía estaba súper nervioso. ¿Por qué? Porque los hombres me quedaban mirando, porque yo estaba incomodando en el lugar y yo decía, no sabía, o sea, a mí me dijeron vístete tapada, pero no sabía que un huequito en la rodilla iba a causar como tanto revuelo, ¿me entiendes? Cuando estábamos en Pakistán, estábamos pensando si de ahí nos saltábamos de una vez a Afganistán, que está relativamente cerca. Y el guía dijo, sí, puedes sacar buen material, puedes hacer buenos reportajes, pero ya no puede ir. Y justamente eso sucedió cuando estaba empezando como todo este movimiento, cosas muy feas sucedieron ahí con este grupo terrorista de los talibanes que básicamente estaban matando a las mujeres. Entonces dijimos, bueno, mejor en otra ocasión se planifica con más calma y se ve si se puede ir ahí, porque a veces no solo es que no sea seguro para una mujer, a veces no es seguro para nadie, ¿me entiendes? Como nosotros a veces nos apoyamos de yo te grabo y tú me grabas y hacemos equipo, a los lugares que claramente a veces no lo ayudo a grabar o no lo puedo apoyar porque también me recomiendan no ir, es a los documentales y reportajes de cárceles. Yo no he ido a acompañar a mi novio a ninguna cárcel porque me parece un riesgo innecesario. Por más que sea una cárcel de máxima seguridad, como por ejemplo él fue a grabar la cárcel de El Salvador, mi novio me dijo, flaca, mejor no, porque es una cárcel de puros hombres. Nosotros sentíamos que era un riesgo innecesario. No es que esté diciendo que la cárcel se va a salir de control, la cárcel se ve muy en forma, muy segura, se ve que lo tienen todo bajo control, pero no sé, chama, en ese tipo de escenarios yo sí digo, imagínate que una persona mala se antoja de mí y tiene contactos afuera y busca la manera de que me hagan algo afuera. No sé, chama, yo me hago una película de terror, ¿oíste? En mi cabeza yo digo, no, yo no tengo que estar en ese lugar, yo prefiero evitar, mira. Ese tipo de lugares sí les tengo bastante respeto, hasta se podría decir que me dan un poco de miedo. Otro destino al que me recomendaron no ir fue a Irak. Obviamente Irak fue no hace tantísimos años una zona de guerra y sigue siendo ese tipo de territorios y que hay edificios a los que las mujeres no entran. Hay mezquitas a los que si eres mujer no entras. Hay mercados que son solo para hombres y las mujeres no entran. Así son las cosas en este territorio. Uno no es de ahí, uno no vive ahí, uno que va a estar opinando. Por mucho que tú digas, no estoy de acuerdo con esto me parece extraño, pero mira, así funcionan las cosas ahí y si tú eres el que viene visitando, o te adaptas o mejor no vayas. Entonces, como básicamente en Irak solo iba a poder estar en el hotel y chances si nos permitían estar en la misma habitación, porque, por ejemplo, en Pakistán tuvimos que decir que estábamos casados, porque si decimos que solo somos novios y que no estábamos casados, el hotel no te da una habitación para dos personas que no están casadas. Tienes que decir, sí, es mi esposa, es mi esposo, estamos casados hace X tiempo, porque si no te van a decir, no, es que no nos permiten las autoridades, el hotel, que si ustedes no están casados se queden en la misma habitación. Y nosotros sí, vale, estamos casados, lo que pasa es que ella todavía no usa mi apellido y yo, lo que ves es que este pasaporte es viejo, pero cuando lo cambien yo me voy a cambiar el apellido al apellido de mi novio. Mentira, queríamos que nos dieran una habitación para los dos y ya, pero sí, así a veces son las cosas. Entonces, bueno, como yo no pude ir a La Rinconada, les voy a mostrar el hotel en el que me quedé estas 2 noches, mientras espero a que mi hombre regrese sano y salvo. Yo aquí estuve, mira, grabando un par de cosas en la zona, así que les muestro el hotel. Les muestro primero mi habitación, vean lo gigante que es la cama. Estuvo bastante cómoda, la verdad. Y esto que ven aquí que parece como un mojoncito, me lo dejaban en las noches como con agua caliente y lo meten debajo de la cobija y hace que pues no te dé frío. Tengo un perchero que, mira, esto fue muy mala idea, nunca le pongas un sombrero a un perchero tuyo, porque en las noches esta vaina parece una sombra y todo extraña y sientes que alguien está ahí parado. Tengo por aquí una especie de mesita que aquí es donde ponía a cargar que si mi computadora, mi cartera, mis cosas. Te dejan unas flores hermosas. Ignora un poco por favor el desorden, es que estoy recogiendo porque ya casi me voy de este hotel. Tiene 2 lavamanos, pero ajá, la sola, si vienes en pareja está cool tener 2 lavamanos, ¿sabes? Porque si se cepillan al mismo tiempo, tú no tienes que estar escupiéndole la mano al otro, entonces los 2 lavamanos se agradecen. Tengo por aquí una bañera que la verdad está súper grande. La ducha, la poseta, un aire acondisoplado y por aquí tiene que sí, la caja fuerte, una nevera y todo lo que ven acá está incluido. Chama, le salí barata al hotel, nada más me agarré una botellita de vino así chiquitica. Y vean, ando con 4 maletas, esa es mía, esta otra rosada también es mía, pero estas 2 son del flaco, porque como él solo iba a ir allá un par de días, ¿para qué iba a llevar tanta maleta? Lo que hizo fue llevarse una mochila con un cambio de ropa y ya está. Y lo que más me gusta
cosa de esta habitación es la vista que tiene. Es precioso este lugar. Estamos en la comunidad de Titilaca. De hecho, así se llama este hotel. Wow, simplemente es hermoso. En la parte de allá abajo tienen una especie como de jacuzzi con agua caliente que ayer lo reservé y no fui. Como que sentí mucho frío porque aquí hace como 13, 15 grados más o menos. Hay mucho sol porque estamos como muy arriba. Chama, y el sol uno lo siente como aquí en la frente de una manera terrible. Pero la sensación térmica, como la brisita, es como unos 13 grados y yo tenía frío. Y yo dije, no hay manera, bebé, na huevona, yo no voy a sacar mi cuerpo todo sexy a pasar frío. No quiero, no tengo ganas. Es más, si querías te puedes meter como a la playita, que es fría, el agua es fría como unos 10 grados o menos me dicen, y luego te metes al agua calientica. También tiene esta terracita que aquí te puedes sentar o acostar bien a gusto. Ayer andaba yo por allá hidratándome hasta que me dio frío y me metí. Ya en un ratito me tengo que largar de este hotel. Me cambio a otro que está más cerca del aeropuerto, me parece, que de por ahí es que va a aparecer el flaco al rato. Y chama, ando buscando un par de medias que no estén tan podridas porque ya no me quedan medias limpias, entonces ando como que esta ya está muy usada. ¡Qué asco! Y no me critiques, porque esas cosas pasan cuando uno ya está en los últimos 2, 3 días del viaje. ¿Me ha sobrado ropa limpia? Sí, más que todo la ropa que es como de calor, porque casi todo el rato he sentido frío y la ropita así como fresca de calor no la he podido usar. Pero las medias, chama, y limpia me queda nada más una sola pantaletica. Quiere decir que al rato voy a tener que lavar, porque si no mañana no sobrevivo. Estas no huelen tan mal, ¿y sabes por qué? Porque yo me pongo desodorante, bebé, en spray. Aquí olor a pecueca no vamos a tener, chama. No ha pasado nada. Ese pie mal no va a oler. Ahora sí me voy a terminar de listar mi sombrero, bebé, para cubrirme este bello rostro del sol. Una chamarra, porque aquí en la habitación tengo calor, pero yo sé que saliendo se va a sentir el aire como friecito. Y me voy a poner esta bufanda. Véanla bien, vean qué belleza de bufanda. Esta se la compré a una señora que la tejió en el patio de su casa. Bueno, ella acomoda los hilos, la fibra, y su esposo hace esta especie de bordados. Si es lo que estás pensando, es fibra de alpaca, es fibra de llama. Ella obtiene la fibra de sus propios animalitos que tiene ahí en su casa, que la verdad se veían bien cuidaditos, bien alimentados. Entonces sí, una vez al año le cortan el cabello a los animalitos, obtienen esta fibra y hacen este tipo de bufandas. A mí me la vendieron en unos 120 soles aproximadamente. Considero que fue un precio excelente, chama, porque lleva su proceso y a veces ellos se tardan hasta entre 4 días, una semana en hacer solo una bufanda. Entonces mira, divinísima con mi bufanda. Pues bueno, ya me largo de aquí. Oigan, vean esto que está aquí súper gracioso. Eso está en el pasillo del hotel. Imagínate que uno viene subiendo en la noche y ve esa vaina toda extraña. Está rarísimo. Y están por todas partes. Que alguien me explique qué es eso. Parece como una silla, pero no sé. La primera vez que los vi como que dije, ay caray, ¿esto qué es y por qué me mira? Les doy un tour rápidamente por el hotel porque chama, está bien bonito. Este lugar me gustó. Esta es la parte de la recepción, muy bonita. Me encanta que al fondo tiene como unos ventanales con una vista espectacular, con una terracita para que usted salga y pase frío. Un poquito más para acá está el bar, que aquí te puedes tomar, mira, lo que usted quiera, lo que usted se antoje. Yo me tomé varias cosas ahí. Por aquí tiene esta especie como de salita que la verdad está bien a gusto. Ahí me senté yo a trabajar. Te prenden la chimenea, te tomas un vinito sabroso. Y esta es la parte del restaurante. Aquí uno desayuno, almuerzo y cena. No hay más para dónde coger, bebé. Es todo lo que hay. Vean esto que tienen en la recepción del hotel. ¡Qué loco! Me dicen que es costumbre por esta región que cuando se comen un borrego, una oveja, le quitan la piel con todo y pelaje de una manera tan perfecta que queda la forma. Se ve un poco turbio. Es asteric, pero turbio. Así se ve el hotel desde afuera y por allá, en aquella esquinita, en el atardecer ponen que son unas sillitas y así, y puedes ver esta belleza. El sol se mete como por allá y se ve espectacular, chama. De verdad es que este lugar es muy muy bonito. Titilaca tiene una playita pública que es aquella que está allá, entonces desde el hotel puedes llegar por este caminito. Esto de aquí sería como la playita del hotel, ¿no? Que sería como privada. Es impresionante lo cristalina y hermosa que es el agua, de verdad. Y sé que tal vez te lo estás preguntando, pero chama, no, esto no es una playa, ¿viste? Este es el lago Titicaca. Así me dijeron que se pronuncia Titicaca. Es un lago, qué loco.
chico, pero es inmenso. O sea, si tú me pones aquí, me dejas aquí, sin yo tener ningún contexto, sin probar esa agua, yo digo, es una playa, qué bello es el mar, pero no, chama, es un río. Este lugar definitivamente me ha dejado enamorada, es preciosísimo, qué bello es el Perú. Y bueno, nada, chama, creo que ya hablé suficientes huevonadas por hoy. Déjame en los comentarios qué opinas, si ha sucedido algo igual, en algún punto de la vida te han dicho, oye, no, te recomiendo que vayas a este lugar por tu seguridad, que nuestra seguridad siempre va a ser lo más importante, eso que nunca se les olvide. O sea, sí, por muy bueno que vaya a estar el trabajo y todo lo que tú quieras, lo más importante es que tú estés bien, es que estés seguro. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Mi vida, mi amor, precioso. Chama, yo cada vez que voy a algún lugar, yo digo, ¿y si me quedo a vivir aquí? Porque me pudiera quedar viviendo aquí en Perú, porque me gusta. ¿Qué comida más buena, chama? He comido muchísimo. El otro día, fíjate que me dieron un tecito de moña, una matica ahí, y me dijeron, no, que esta es buena para la digestión. No, hombre, mano, ese día hice pupú como 7, ay, coño, ese día hice pupú como 7 veces. Me encantó todo, qué bello, vale.